Vamos a continuar y a culminar este tema, hermanos. Primero a los Corintios 15, 58. Recordemos este texto, hermanos, que nos está guiando para estudiar este tema que se llama Perseverando en tiempos difíciles, el llamado a la firme perseverancia como hijos de Dios. Perseverando en tiempos difíciles, el llamado a la firme perseverancia como hijos de Dios. Y dice primero a los Corintios 15, versículo 58. Ayúdenme a leerlo, hermanos. Dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos estudiado 3 de 5 realidades que este pasaje nos presenta. La primera de ellas va a aparecer ahí para hacer un breve repaso en su pantalla. Brota de la frase así que, y nos enseña que la firme perseverancia como hijos de Dios es la voluntad de Dios para nosotros. Y hacemos bien en asumir eso, hermanos, para que a partir de nuestra determinación en esta voluntad divina podamos hacerle frente a las luchas, las dificultades que brotan de adentro y que vienen de afuera. Sin embargo, sabemos que en el fondo nuestro Dios ha dicho que su voluntad es que cada uno de nosotros siga adelante y persevere. La segunda realidad, hermanos, que estudiamos el día de hoy en la mañana, brota de la frase del texto: hermanos míos amados, hermanos míos amados. Y es el hecho de que la firme perseverancia como hijos de Dios es factor vital para la unidad, la fuerza y el crecimiento de la iglesia, hermanos. Factor vital es la firme perseverancia de cada hermano, de cada miembro de la iglesia, para que ésta pueda seguir unida, fuerte y fructífera. Y luego viene la frase que dice, creciendo, no, estad firmes, gracias, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. Y estudiamos aquí, hermanos, que la perseverancia del Hijo de Dios, la firme perseverancia, significa precisamente llegar a ser firmes y constantes. Estos dos aspectos, hermanos, son los que componen la perseverancia del creyente: la firmeza interior, sus convicciones, y la constancia o disciplina que en su vida diaria, en su vida práctica, en las cosas que Dios le ha llamado a hacer, se mantiene haciendo a pesar de la dificultad, a pesar de temporadas en las que las circunstancias cambian o algunas cosas llegan a oponerse, a pesar de temporadas en las que a veces el cansancio y otras cuestiones personales nos debilitan, nos confrontan. Y veíamos cómo es que la perseverancia no es precisamente nunca dejar de hacer las cosas, sino que a veces es también, ¿verdad?, retomarlas en la gracia de Dios después de que hemos pasado por el tiempo de prueba. No obstante, seguimos firmes, como dice Efesios. Me gustaría que empezáramos, antes de la siguiente realidad, me gustaría que fuéramos a Efesios 6, hermanos, por favor, y viéramos cómo es que este asunto de la firmeza es posible. Dice Pablo aquí en Efesios 6, versículo 13, después de enmarcar la lucha que tenemos contra las huestes espirituales que batallan en la mente y en el corazón para tratar de desalentarnos continuamente, dice aquí el apóstol Pablo en el 13, ¿me ayudan, hermanos? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y lo empieza el 14, ¿verdad? Estad pues firmes, estad firmes. Esa es una de las exhortaciones que la palabra de Dios nos hace, y que no significa que nunca, jamás lleguemos en un momento dado a pasar por algún tiempo de debilidad o de crisis, ya sea física, anímica, espiritual, sino que a pesar de eso, hermanos, y en medio de eso nos sepamos fortalecer en el Señor. También dice Gálatas, un libro atrás, una carta atrás de Efesios, Gálatas capítulo 5,
versículo 1. Nos dice aquí el Señor, si me ayudan también, Gálatas 5:1. ¿Qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿verdad? Ese yugo que en esta carta se refería a la expectativa de obedecer la ley en lugar de vivir en la gracia, y otros yugos, hermanos, que además de este existen, ¿verdad? El yugo del pecado, dice aquí, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no se vuelvan al yugo otra vez. El Señor quiere tu firmeza y la mía ya provisto para que así nos mantengamos. Así que vamos a la cuarta y penúltima realidad, 1 Corintios 15:58, que brota de la frase creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo dice esta frase, hermanos? Creciendo en la obra del Señor siempre. Una vez más, dice, creciendo en la obra del Señor. La firme perseverancia, cuarta realidad, como hijos de Dios, es lo que logra, hermanos, el progreso de la obra de Dios. Lo repito, nuestra firme perseverancia como hijos de Dios, la de cada uno de nosotros, es lo que logra, a final de cuentas, el avance, el progreso de la obra de Dios, porque la palabra griega creciendo que se usa aquí es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento, hermanos, y significa, a diferencia de otras que significan acrecentar, incrementar o abundar, esta significa superabundar. Habla de un desarrollo amplio, permanente, continuo, algo que no se detiene con el paso del tiempo. Es esa realidad por la cual el desarrollo cristiano de las personas se va dando a corto, mediano y largo plazo. Es querer, hermanos, que en nuestra iglesia haya nuevos creyentes que maduren, lleguen a conocer su lugar en la iglesia y Dios los fortalezca para que comiencen a ministrar y si Dios los ha llamado, ejerzan su ministerio y, ¿por qué no? Si Dios así los ha llamado, lleguen un día a ser siervos de Dios conforme a como Dios tenga sus planes para ellos. Es ese aspecto donde vemos familias que comienzan, ¿verdad?, acercándose al Señor, matrimonios, pero al paso de 3, 5, 6, 8 o más años, los vemos firmes en los caminos de Dios, instruyendo a sus hijos, creciendo juntos en la fe y abundando para con otras personas. Es ese aspecto, hermanos, en donde numéricamente, hermanos, la obra de Dios va en aumento. Es ese aspecto en donde con el paso del tiempo una iglesia da luz a otras iglesias. Son cosas que a través de las dificultades el diablo, la oposición, busca nublar y busca dejar muy lejos del corazón, de la convicción de los cristianos. Sin embargo, el Señor nos recuerda en este texto que debemos, hermanos, perseverar para que la obra de Dios siga progresando y siga desarrollándose. Miren, por favor, Juan 8:29. Preguntémonos, ¿qué es la obra de Dios? Juan 8:29. ¿En qué consiste la obra de Dios? Pues la obra de Dios consiste, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, en todo aquello que hicieron Jesucristo y los apóstoles, especialmente ellos, y que nos dejaron como ejemplo en las Escrituras para que nosotros podamos también hacerlo, buscarlo con la ayuda de Dios. ¿Qué dice Juan 8:29? Ahí aparece en la pantalla, dice Jesús: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesucristo es el modelo a seguir como un siervo de Dios que hizo siempre lo que agradaba a Dios. Así que observando lo que Él hizo y por ende lo que los apóstoles hicieron, hermanos,
podemos recordar, y es muy oportuno, hermanos, en este momento, en este tema, en este aspecto, que recordemos que la obra de Dios se cumple en la medida que buscamos las mismas cosas, los mismos propósitos que Jesucristo y los apóstoles buscaron. Y creo firmemente, hermanos, que lo que está sucediendo en el mundo, en la sociedad, en nuestra iglesia, tiene también de parte de Dios la meta de que comprendamos cuán importantes son estos propósitos, recordemos esto y contrastemos lo que estamos buscando en nuestra vida con lo que Dios quiere que busquemos nosotros como sus hijos de manera prioritaria. Vamos a recordar estos tres propósitos fundamentales, supremos, que Dios le ha dado a la iglesia y que son las mismas cosas que Jesús buscó con ahínco y que logró perseguir juntamente con sus discípulos, a los cuales dejó, y que ahora nosotros nos inspiramos en ellos. La primera meta, el primer propósito que la obra de Dios busca, hermanos, es adorar y glorificar a Dios. La iglesia existe para adorar y glorificar a Dios. De manera que todo lo que la iglesia hace y promueve, si Dios lo va a prosperar, hermanos, debe apuntar hacia ese propósito supremo. Cristo, dice la Biblia, es la cabeza de la iglesia y es su bendita persona, es su obra y su ejemplo lo que debemos nosotros exaltar, buscar, imitar y promover constantemente. Y ese propósito de glorificar a Dios es el que debe guiar todos los actos de cada cristiano. Mira, dice Isaías, busca en tu Biblia Isaías 43:7. Isaías 43:7, prepara tu Biblia. Hemos puesto algunos textos en la presentación, pero no debemos dejar de lado nunca, hermanos, el uso de nuestro libro, que es la Biblia. Dice Isaías 43:7, me ayudan a leerlo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados, formados para gloria de Dios. Estamos pisando este planeta, estamos usando oxígeno, porque Dios quiere que en última instancia nuestra vida llegue a ser para gloria suya. Dice también Efesios 3, versículo 20, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 21, hermanos, dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es uno de esos versículos que lo abarcan todo, ¿verdad? Dice, a Él sea gloria en la iglesia. Todo lo que tiene que ver con la iglesia entra aquí. Todo lo que se haga en la iglesia debe ser en Cristo y debe ser para la gloria de Dios y abarca todas las edades, todos los siglos de los siglos. Y cierra con el amén, como diciendo, así lo dice Dios, así lo quiere Dios. Mira también Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda Tesalonicenses 1. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? Sea glorificado. Estoy en Segunda Tesalonicenses 1:12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Quiero pedirle que observe un poquito estos dos versículos que acabo de leer y que tiene usted ahí en su Biblia, y que usted mismo vea y conteste ahí para usted cuáles eran las clases de peticiones, cuáles eran el tipo de peticiones que los apóstoles le hacían a Dios respecto a los demás, respecto a la iglesia. ¿Cuáles eran el tipo de peticiones? Obsérvelas. Sabemos que nuestro Dios es bueno y se goza de que le pidamos
para cualquiera de nuestras necesidades, sobre todo si son necesidades legítimas, buenas. Sin embargo, hermanos, es muy interesante darnos cuenta la clase de peticiones que aparecen en las Escrituras hechas por los cristianos y siervos de Dios. Difícilmente encontraremos peticiones que tengan que ver estrictamente, hermanos, con evitar el dolor, que tengan que ver con evitar la enfermedad, que tengan que ver con estrictamente la provisión material. Difícilmente las encontraremos. No digo que no las haya, pero en general las peticiones de estos hombres, conscientes del propósito primario de la obra de Dios, o sea, de lo que Dios quiere hacer en el mundo, en nuestras vidas, antes que acabe el tiempo profético, hermanos, las peticiones tienen que ver, mira, con que seamos dignos del llamamiento de Dios. Ese llamado a ser como Cristo, ese llamado a hacer la voluntad de Dios, dice el apóstol, oro para que estos hermanos, estas familias, estos jóvenes, estos matrimonios, sean dignos, o sea, vivan de acuerdo al llamamiento que les has hecho. Ese llamado que también es a la vida santa, a las virtudes, al amor. Dice ahí, pide porque se cumpla en ellos todo propósito de bondad y toda obra de fe con el poder de Dios. Están pidiendo cosas, hermanos, que tienen que ver con que los cristianos hagan la voluntad de Dios y muestren las obras de Dios que son producto de la fe, a partir de la cual el poder de Dios se puede desencadenar. Cuando estamos firmes, creyendo lo que Dios quiere y buscando lo que a Dios le interesa, y todo eso que piden, ¿para qué es? Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Tal vez va a parecer muy difícil de asimilar lo que voy a decir a continuación, pero deberíamos de pedir no solo que Dios nos proteja de la enfermedad, sino que si quiere que nos enfermemos, esa enfermedad sea para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, hermanos, se entiende como que Dios sea honrado, conocido, tomado en cuenta, recordado, exaltado, adorado, se vuelva claro para quienes no lo era en sus vidas, incluidos nosotros. Así que yo le pregunto en esta tarde si usted en sus actividades, en sus metas, en su trabajo, en sus relaciones, en sus intereses, en sus temores, en sus dolores, en todo lo que esté viviendo, tiene como propósito primario que Dios sea glorificado en la vida de sus hijos, en su matrimonio, en sus decisiones. Porque si es así, precisamente eso es parte de lo que Dios quiere, hermanos, que vaya progresando por nuestra firmeza y constancia la obra de Dios, consistente en que Él reciba la honra y la gloria en todo lo que hagamos. Pero también, número 2, la obra del Señor consiste, hermanos, en edificar a los creyentes para que lleguemos a ser como Jesucristo. Edificar a los creyentes para llegar a ser como Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos? Ahí estábamos muy cerca. Colosenses 1, 28. Un poquito más atrás de donde estamos. Colosenses 1, 28. Hablando aquí uno de los apóstoles de Jesús acerca de lo que hacía. Dice que anunciaba a Jesucristo, dice el 28, a quien anunciamos. Y mire las acciones a través de las cuales ellos anunciaban. Dice que anunciaban a Cristo. ¿Cómo lo hacían? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Y luego dice el 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Ahí está, hermanos, la expresión del corazón de un apóstol que estaba consagrado a Dios, un apóstol que vino a ser ejemplo de la iglesia para todo el tiempo, para todas las edades, y que estas palabras del apóstol San Pablo reflejan también el corazón de Cristo, hermanos, de la obra de Cristo que hizo con sus discípulos mientras estuvo aquí, y debieran reflejar cada día más nuestros corazones. Yo entiendo, hermanos, que la vida es difícil y que hay situaciones que nos requieren mucho de nuestro pensamiento, de nuestra preocupación, ¿verdad? Aunque no deberíamos de preocuparnos por nada, dice la Biblia que no estemos afanosos por nada. Pero yo entiendo que los afanes propios de esta vida, hermanos, a veces ocupan mucho de nuestro corazón. Sin embargo, mira el corazón de Dios. El corazón de Dios está puesto en que Cristo sea anunciado, en que a las personas que te rodean, mayormente de tu familia inmediata, de tu núcleo familiar, si tienes esa responsabilidad y esa posibilidad, pero también a las personas de fuera con las que se dé la oportunidad o que tú y yo lo promovamos, les anunciemos a Cristo. Y desde ese evangelismo que hagamos, amonestemos, enseñemos en toda sabiduría para que un día que venga el Señor, por nuestra contribución, personas estén delante de Él con suficiente madurez, santidad, fe en sus vidas, y eso también le glorifique finalmente. Así que me pregunto y te pregunto, ¿a cuántas personas nosotros hoy estamos empeñados, dedicados a enseñar, a perfeccionar, a madurar? Y es que para cumplir o avanzar en ese propósito, ¿sabe qué tenemos que estar haciendo nosotros precisamente? Tenemos que estar buscando madurar, porque solamente un discípulo puede hacer otro discípulo. Cristo estableció su iglesia, hermanos, para que los creyentes avanzáramos en ser, dice Romanos 8, conformes a la imagen de su Hijo. Y una vez que estamos buscando ser conformes a la imagen de su Hijo, entonces ayudemos a otros a ser conformes a la imagen de su Hijo. Y desde que la semilla del Evangelio es sembrada en un corazón, desde ese momento acercamos a Cristo a las personas y comienza ese proceso de edificación. Y esa obra, hermanos, es sin duda la más diversa en una iglesia. El trabajo de edificación es el que tiene que ver con ayudar a otros a que sean maduros, a que sean más como el Señor, a que tomen decisiones a la manera de Dios. Y para eso, dice esta porción, debemos valernos de la predicación, de la amonestación, de la enseñanza, de la exhortación, del consejo y obviamente, aunque lo tocaremos más al rato, del poder de Dios que obra a través de nosotros. Ese poder que ejercemos cuando confiamos en la palabra de Dios, en lugar de nuestra retórica o de nuestra persuasión como seres humanos, confiamos en los textos, confiamos en los argumentos de la Biblia. Ese poder que viene cuando oramos por aquellos que queremos que comprendan lo que Dios quiere, sean nuestros hijitos muy chiquitos, sean nuestros jóvenes, seamos nosotros como adultos. Ese poder, hermanos, que viene de la dependencia en las promesas de Dios. Así lo hacían los apóstoles. Recordemos que esta labor, hermanos, es la que sirve para promover el avance en calidad, el avance cualitativo. Es a través de la edificación mutua que los creyentes de una iglesia son madurados y son prevenidos para que cuando lleguen las tribulaciones, las dificultades, aguanten el embate y puedan brillar para la gloria de Dios en lugar de desvanecerse. En nuestra iglesia, hermanos, de manera práctica estas cosas se cumplen de diferentes maneras, como lo vamos a mencionar al rato, pero por lo pronto quiero decirte que esta labor la debemos hacer tanto el pastor de la iglesia como los líderes de la congregación, hombres y mujeres también que Dios haya levantado para enseñar a otros,
Pero es también una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia el enseñar a sus hermanos en la fe, especialmente a los hermanos menores. ¿Cuántos de nuestra iglesia, hermanos, desde que nos organizamos en el 2017, cuántos hemos aprovechado la oportunidad? ¿Cuántos hemos pedido a Dios un discípulo? ¿Cuántos hemos dedicado ese trabajo humilde, tesonero, y que bendice grandemente el corazón de guiar a alguien por los primeros pasos de la fe? Esa es una labor para todos. Esa es la médula de la gran comisión y está dada a la iglesia. Pero sobre todo, hermanos, también los papás tenemos que mirar a nuestros hijos como nuestros primeros discípulos. Y a ellos, puesto que Dios nos los ha concedido de una manera continua, permanente, en tiempo, y a ellos que nos están mirando 12 horas al día o más, en algunos casos, a ellos que nos conocen a la perfección y a quienes no podemos engañar, a ellos, hermanos, son a los que Dios también como padres nos ha puesto ahí para ser discípulos firmes, constantes, y que como producto de nuestra vida, ejemplo, enseñanza, nuestros hijos sean también, lleguen a ser creyentes, lleguen a ser cristianos verdaderos. Y lo mismo podemos decir de aquellos familiares que nos han dado su confianza y nos siguen, como hay ejemplos muy bonitos, hermanos, de tíos que son ejemplo de sus sobrinos, de abuelos que son ejemplos de sus nietos, de nietos que son ejemplos de sus tíos y abuelos. Dios ha puesto creyentes en los hogares para que hagan la labor del discipulado. Y tal vez no te vas a sentar con alguno de ellos a darle un estudio formal, o tal vez sí, en algunos casos, pero la labor de edificación trasciende y va más allá de tomar un estudio escrito y compartirlo, aunque ese puede ser un muy buen medio. Va más allá, hermanos, a la transmisión del corazón, de la vida, de las convicciones. Eso es algo que estamos llamados a hacer cotidianamente como cristianos. Y en tercer lugar, la obra de Dios, hermanos, se lleva a cabo y consiste en dar testimonio al mundo perdido con la predicación del Evangelio. Dice la Biblia, hermanos, en Marcos 16, uno de los textos más solemnes de la Biblia está aquí, hermanos, en Marcos 16, 15 y 16, y especialmente la última frase del 16. Dice así el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice, hermanos? Será condenado. Yo he pensado en estos días también que Dios tiene puesta la mirada en la salvación, porque dice la Biblia que Él quiere que nadie se pierda, que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos se arrepientan, hermanos, y ha señalado un tiempo y Él sabe cuándo termina, pero el presionar a la humanidad con este tipo de pruebas, con este tipo de cosechas, porque es también una cosecha lo que estamos viendo en el mundo, señala que la voluntad de Dios sigue siendo que los hombres escuchen el Evangelio antes de morir. Pero necesariamente, hermanos, como bien lo dice Pedro, que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Como bien dice Pedro, creo que lo que está pasando es, antes que una prueba, antes que alguna estrategia hacia el mundo, es algo que Dios está permitiendo para con sus iglesias. Porque nunca en la Biblia vemos que Dios haga algo hacia el mundo que primero no promueva desde sus hijos, desde su pueblo, para entonces alcanzar a otros. Siempre en la palabra de Dios el orden es ese: Dios tomando un siervo, Dios tomando una familia,
Dios obrando en un segmento del pueblo, en un remanente. ¿Qué va a hacer Dios con los que no creen? Pues nada, va a tratar con ellos de otras maneras, pero mucho de lo que está pasando es para que tú y yo recordemos que el mandamiento es y sigue siendo id y predicar el evangelio y retomar el gozo por ese mensaje, hermanos, sencillo y antiguo, siempre nuevo y de gran bendición. Y pedirle al Señor que nos siga capacitando, que nos siga usando y que nos siga concediendo oportunidades para cumplir lo que dice Hechos 1, cuando el Señor Jesucristo, antes de elevarse a los cielos y de dejar a los discípulos, les dijo, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Pablo en Filipenses 1:14, a los filipenses les habla de esta manera y les recuerda este propósito y les dice 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y más adelante en el versículo 18 dice, que pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y en el 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, ¿qué dice, hermanos? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El propósito que Dios ha dado a su iglesia también es que otros por medio de la iglesia conozcan la bendición de la salvación y cambien para con Dios, cambien de actitud, se arrepientan para con el pecado y reciban por la gracia la salvación. Estos son tiempos, hermanos, para avanzar, tal vez cambiando métodos, tal vez cuidando ciertos aspectos, pero Dios no ha quitado, hermanos, el dedo del renglón. Y lo que dice 1 Corintios 15 que estamos estudiando, y la frase creciendo en la obra del Señor siempre, sigue estando vigente en este tiempo. Hay que pedirle al Señor sabiduría, porque no son tiempos fáciles, y Él promete dar sabiduría a los que tienen en su corazón hacer la obra de Dios. Por eso me pregunto y te pregunto nuevamente, ¿está en tu corazón como prioridad que Dios sea glorificado? ¿O hay otras metas, otros intereses que están por encima de ese? ¿Está en tu corazón que los cristianos se edifiquen, crezcan a la semejanza con el Señor? ¿Está ese interés de Dios como el más alto en tu corazón? ¿Está en nuestro corazón el deseo, el interés de que las almas conozcan el Evangelio y llegue hasta ellos? Nunca deberíamos perder, hermanos, de vista, nunca deberíamos perder de vista la gran comisión que Jesús nos dejó, la cual debe orientar para gloria suya todos los esfuerzos del cristiano, todos los esfuerzos de la iglesia, la gran comisión que dice así, y aparece ahí en la pantalla, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, hermanos, viene esa pregunta al corazón tan importante a partir de la gran comisión, esa pregunta tan importante, hermanos. ¿Por qué es necesario que la obra del Señor no deje de crecer? ¿Por qué es necesario?
En Juan capítulo 4, por favor, versículo 31, tenemos a Cristo recién habiendo ayudado a la mujer samaritana, perseverando en su labor de evangelista, aunque estaba cansado del camino, perseverando en su labor de hablarle a esta pobre mujer y liberarla de su vida inmoral, allegándole la verdad y presentándose como el Salvador. Los discípulos se fueron a comprar de comer y vuelven. Y en el versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, fíjense a nuestro Señor perseverando y creciendo en la obra del Señor. Fíjense, les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y luego les da esta enseñanza que habla de la necesidad de que la obra de Dios siga creciendo y progresando. Y les dice en el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Me ayudan a leer nuevamente cuál fue la exhortación de Cristo, hermanos? ¿Qué les dijo? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los campos son las personas. Es una simbología que Jesucristo está tomando, así como las mieses maduran y las diferentes formas de hortaliza, de grano, algunas de ellas blanquean y entonces se dan cuenta que ya está el tiempo para ir a recogerlas. Dice el Señor, en el mundo la condición de las personas y la necesidad de muchos de ellos ya está madura para ser cosechada. Es cuestión de que haya creyentes firmes y constantes haciendo la labor de interesarse por los demás a nivel espiritual, pidiéndole ayuda al Señor para someter sus pasiones, para vivir en santidad, para ajustar sus prioridades y aunque avancen más lento en otras áreas, sigan haciendo la labor que el Señor les dejó. Dice, ya están los campos blancos, pero no los están mirando. Y les dice Cristo, alcen sus ojos, levanten la mirada más allá de lo que generalmente acostumbran mirar, alcen su mirada, alcen su vista. Y luego les explica, hermanos, ese proceso de la obra y dice el 36, y el que ciega recibe salario. O sea que hay recompensa. Y no sé tú, pero yo quiero las recompensas de Dios por encima de cualquier otro tipo de recompensas. Esas que Él da como consecuencia de la fe puesta en acción. En ese gran capítulo de los héroes de la fe, que no vamos a ir para allá ahorita, pero Hebreos 11, hermanos, justo empezando el capítulo y empezando a hablar de los hombres de la fe que por fe hicieron tantas cosas y obtuvieron grandes recompensas, muchos de ellos. Ese gran capítulo tiene un texto que es el 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y termina diciendo, y que es galardonador de los que le buscan. Y Jesús dice aquí en el versículo 36, y el que ciega, o sea, el que se pone a trabajar en la obra del Señor, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Y qué mayor fruto que ese, mis hermanos? El fruto que es para siempre. Ese fruto que viene cuando buscas glorificar a Dios, edificar a otros en Jesucristo y ganar otras almas. Esas cosas siempre permanecen. Esas cosas traerán fruto para vida eterna. Y dice ahí, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra, otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores.
La obra de Dios es necesaria, hermanos, como vemos ahí, porque hay una gran necesidad en nuestro mundo. Hay una gran necesidad en nuestro mundo. Hay muchas personas que están sufriendo y la iglesia tiene los recursos espirituales y Dios quiere que la iglesia tenga los recursos humanos. Y Dios puede proveer también y ha provisto los recursos materiales para que con el paso del tiempo más personas encuentren respuestas, encuentren salida a su sufrimiento. Qué hermoso es, hermanos, experimentar el poder ayudar a un matrimonio o a una pareja que se unió, como muchos, sin verdadero amor, por pasión, a llegándoles los hijos sin planearlos, no comprometiéndose ni ante Dios ni ante la ley, sino juntándose. Qué hermoso es cuando una pareja así, con grandes carencias, que al paso del tiempo se complican y se duplican en muchos aspectos de su vida. Qué hermoso es que Dios concede a veces que parejas así, delante de las cuales nos permite estar, reciban la verdad, así como por cucharadas de medicamento, y sanen su corazón, su mente. Y si tienen hijos, comiencen a ser transformados para que sus hijos los vean y aprovechen la vida que les va a venir con la ayuda de padres más capacitados. Qué hermoso es, hermanos, guiar a jovencitos e incluso adolescentes a discernir el bien del mal desde ese momento de sus vidas. Qué hermoso es sembrar en ellos el temor de Dios a través de los ejemplos bíblicos. Qué hermoso es hacerlo, hermanos, con esperanza y con fe, y aunque se sienta muy difícil o aunque parezca que es muy poco el avance, qué hermoso es poder transmitir eso a las vidas de los jóvenes, de las señoritas, y darnos cuenta que Dios está a través de esa labor librándolos y ayudándolos para llegar a ser de gran impacto en el futuro, como inmerecidamente Dios lo hizo con este instrumento indigno, a quien Él bendijo de grandes maneras y hoy lo tiene aquí predicando, no siendo perfecto, pero alcanzando a ser fiel. Pero por si esto te pareciera poco, no solamente cuando somos fieles, no solamente nosotros tendremos esperanza, sino además nuestras familias, hermanos, nuestros hijos, nosotros seremos grandemente bendecidos si nos mantenemos fieles. Así que preguntémonos cómo crece la obra de Dios. ¿Cómo crece? Hay tres respuestas para esta pregunta. ¿Cómo crece la obra del Señor? ¿Cómo viene? ¿Cómo se da el crecimiento? En primer lugar, debemos recordar que el crecimiento de la obra del Señor, número uno, Dios lo da. Viene de Dios. Y hay dos textos y especialmente dos frases aquí que quiero resaltar, hermanos, y que están ahí en la pantalla. Una de ellas es 1 Corintios 3:7, que dice, sino Dios que da el crecimiento. Dios que da el crecimiento. Debemos recordar esto y depender del Señor cuando estamos buscando trabajar para Él en las diferentes áreas de nuestra vida y producir para Él. Dios da el crecimiento. En el fondo, la fuente primaria del crecimiento es Él.
Si Él no da el crecimiento no viene, en ningún sentido. Sea yo un nuevo creyente, sea yo un siervo de Dios de muchos años, sea yo un maestro de la Biblia, sea yo un matrimonio cristiano, el crecimiento viene, hermanos, por obra del Señor. Dice Hechos 2 también, 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios lo da, hay que pedírselo. Estás batallando contigo mismo porque hay áreas de tu corazón y mente que no se aplacan, no se someten a Dios, pídele crecimiento. Estás buscando que tu matrimonio madure, estás buscando que tu ministerio también avance, estás buscando comprender mejor lo que está pasando y saber cómo hacerle para que Dios bendiga lo que haces. Pídele a Dios, porque Él da el crecimiento. ¿Quieres que tus hijos maduren, cambien actitudes, crezcan? Pídele a Dios el crecimiento que necesitan tus hijos. Él lo da. Pero también número 2, hermanos, el crecimiento es fruto de la palabra. Esto no puede estar más claro en muchas porciones de la Biblia, solo escogí 2, que la palabra de Dios es la que da el crecimiento. Dice Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Esa porción es una parábola que enseña que el sembrador siembra la semilla y la semilla es la palabra y que esa palabra sembrada, esa tierra que recibe la semilla, como automáticamente en la naturaleza sucede, que se siembra en la tierra la semilla y pasa el tiempo y después de regar y todo eso, ¿verdad? Y el sol y los nutrientes, ¡pum!, rompe aquella semilla y viene el crecimiento paulatino. Dice, así la palabra, así de suyo lleva fruto. No estemos tan preocupados de cómo hacerle, sembremos la palabra en otros y en nosotros. A veces nos cuesta mucho trabajo pensar cómo se va a dar, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a ayudar, cómo va a Dios a transformar a este o aquel o a mí, cómo. Con la palabra. Es lo que necesitamos. Dice también Hechos, Pablo encomendaba a los creyentes a la palabra, ¿cómo le llama aquí, hermanos? De su gracia. Miren qué hermoso, la palabra de la gracia de Dios, o sea, la palabra de los regalos de Dios, de las dádivas de Dios, la palabra de los nutrientes de Dios, si lo podemos entender así, ¿verdad? La gracia de la cocina de doña Olimpia, ¿verdad? Que hoy, gracias por el guisadito que me llegó y que ya tengo para comer hoy y mañana. La gracia de la cocina de doña Aurora, ¿verdad? Tortitas de camarón. Llegas a una cocina de Rosy, llegas a una cocina de quién más, no sé por qué emprendí esto, porque ahora tengo que mencionar a todos, de Gris. La gracia de la cocina de Blanquita, ¿verdad? La gracia, o sea, hay y rico. Miren, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esto es lo que Él preparó, es el alimento que nos hace, dice ahí, tiene poder para sobreedificar. Sobreedificar, es esa palabra, ¿verdad? De superabundar, de ir más allá, de darnos herencia, de irnos dando así, ¿verdad? Por oleadas, el desarrollo que necesitamos, porque necesitamos desarrollo todos, en todos los aspectos, no se nos debe olvidar, creciendo en la obra del Señor siempre, así como estamos hoy, no es voluntad de Dios que nos quedemos, tenemos que ir más allá, hermanos, y aunque estamos parcialmente detenidos por esta situación, ya el Señor, así lo creo de todo corazón, está preparando lo que quiere que en Efata se dé para su honra y su gloria por su poder, y de la palabra va a brotar eso. Pero la tercera afirmación respecto a cómo crece la obra es que, número 3, nosotros lo provocamos, no lo damos, lo provocamos. Sabiendo que viene de Dios, sabiendo que viene de la palabra, nosotros lo provocamos. De allí que venimos hablando de perseverar. Cuando perseveramos, provocamos el crecimiento. Cuando perseveramos, provocamos.
Cristo dijo, nada más lo recuerdo, lo que ya leímos, alzad vuestros ojos. Cuando tú alzas tus ojos y te dejas impactar por la necesidad de otros, y aunque sea difícil a veces, haces a un lado lo que tú querías, o lo que tú ibas a hacer, o lo que tú ibas a invertir para ti, no que esté mal, también hay lugar para uno, ¿verdad? Pero dices, este tiempo, este recurso, este momento lo voy a dedicar a hablarle a esta persona, a testificarle a esta persona, a animar a este hermano, a visitar a esta familia con sana distancia. Cuando haces eso, alzas tus ojos, provocas crecimiento. Y dice Pablo en Corintios 3, yo planté, Apolos regó. Así que se requiere un Pablo y un Apolos que discipulen, que oren, que ofrenden, que diezmen. Se requieren Pablos y Apolos, Pablo y Apolos, siervos de Dios. Hoy tenemos otros nombres más bonitos. Bueno, el de Pablo todavía está bonito. Si te llamas Apolos, es broma. Se requieren plantadores que rompan esa conversación y metan el evangelio, y allí en la plática, en el día a día, siembren. Se requieren sembradores dentro de la iglesia que estén enseñando. Se requieren plantadores y sembradores, segadores, regadores, quienes vayan cuidando lo que Dios está dando y está haciendo. Por eso, hermanos, hagámonos esta pregunta y perfilémonos hacia el final de esta realidad. Perseverando en qué cosas, como hijos de Dios, promovemos que la obra de Dios se desarrolle. Perseverando en qué cosas, como hijos de Dios, promovemos que la obra de Dios se desarrolle. Primero, y va a aparecer ahí una lista, hermanos, como ejemplo. El Hijo de Dios, con respecto al propósito de adorar y glorificar, ¿verdad? Persevera cuando ama a Dios, busca amar a Dios por encima de todo. Como lo dice Mateo 22, ¿te acuerdas en la plática de Jesús y el escriba? El mayor mandamiento de todos es, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu ser. El Hijo de Dios persevera en este propósito de glorificar a Dios cuando confía en Dios, antes que en cualquier otra persona, antes que en cualquier otra cosa, confía en Dios. Cuando busca obedecerlo en todas sus decisiones, cuando no deja que las decisiones importantes de su vida sean movidas por emociones, por temores, por prisas, por presiones, sino que analiza lo que Dios quiere que haga y eso hace, desde una sencilla respuesta que tiene que dar o una llamada hasta decisiones trascendentes. El Hijo de Dios glorifica a Dios cuando lucha por santificarse, apartarse del pecado y crecer en su vida espiritual, y dedica tiempo para eso, y es humilde y es realista y no deja de reconocer las cosas que a veces le pueden llevar a la tentación y las hace a un lado de su vida. Y cuando mantiene un espíritu agradecido, contento y sensible hacia la grandeza y las bendiciones de Dios, un espíritu que no le da cabida a la amargura, que se mantiene humilde, servicial. Cuando cosas como estas hace el Hijo de Dios glorifica a Dios y promueve el avance de la obra, pero son cosas en las que hay que perseverar. Las pudimos haber hecho al principio de nuestra vida cristiana, pero ahí no acaban, hay que seguir promoviéndolas, perseverando en ellas. También, con respecto al propósito de edificación para ser como Cristo, el Hijo de Dios persevera en este propósito cuando evita detener su edificación de la palabra y se alimenta cada día con ella y quita los estorbos que en su corazón de pronto se da cuenta que están. ¿Se acuerdan de Santiago 1:25? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cuando quita uno esos estorbos de afán, esos estorbos de incredulidad, esos estorbos
de superficialidad y otros más, entonces la palabra de Dios va a hacer su obra y el cristiano está perseverando en ese propósito y va a poder estar equipado para cuando otros requieran que Él les ayude. El cristiano también persevera en esto cuando le rinde y le consagra su vida al Señor, según dice Romanos 12, ¿te acuerdas? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese dejarle a Dios que Él conduzca y rendirle a Él mi voluntad diariamente, hermanos. También cuando conoce y practica y cuida con celo la sana doctrina, cuando ora constantemente por la labor de la enseñanza que se hace en la iglesia y de la predicación, y ora por fortaleza en las personas que lo llevan a cabo, cuando aprovecha las estrategias que la iglesia promueve y haya de promover a fin de edificarla. Y también cuando Él promueve un ambiente de amor y aceptación, de manera que las personas que lleguen a la iglesia verdaderamente se sienten acogidas, se sienten orientadas en la verdad, pero a la vez recibidas. Y finalmente dice ahí, cuando ese creyente sirve al Señor y se desarrolla en su labor como miembro, de acuerdo a lo que Dios le ha dado para servir y se capacita, cuando buscamos esto, hermanos, estamos perseverando en edificar nuestra iglesia y por lo tanto estamos trabajando y creciendo en la obra. Y en tercer lugar, con respecto al propósito de dar testimonio con el Evangelio, el creyente persevera cuando se mantiene orando continuamente por los siervos de Dios, por los cristianos, para que Dios abra puertas y nos use para llegar a otros con el Evangelio. Cuando se ora por la salvación de las almas, y esto es una constante que como creyentes debemos estar orando, y más que por salud física hay que orar por salvación. Ambas son importantes y ambas son necesarias, pero más que nada Cristo puso el énfasis en salvar y luego en sanar. Le dijo al paralítico, ¿te acuerdas? Al verlo todavía así, le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Y hasta después lo paró de aquel lecho de dolor. El Hijo de Dios persevera en este propósito cuando mantiene un buen testimonio, un testimonio que le permita tener la autoridad para compartir del Evangelio, y ese testimonio, hermanos, es una carta de presentación. También cuando se capacita en el Evangelio y lo comparte a nivel personal. Esto es algo, hermanos, tan importante, ¿verdad? Que cada creyente pueda tener ese conocimiento básico y ese manejo de los versículos y de los pasajes que podemos usar para testificar a otros el Evangelio. Cuando alguien se capacita en eso y lo comparte a nivel personal, está perseverando en este propósito. También cuando participamos de los esfuerzos que la iglesia haga de evangelismo o en su momento misioneros, Dios mediante, y cuando apoyamos también económicamente con nuestros diezmos y ofrendas, recordando que ese es el medio que Dios ha establecido para sostener la obra de Dios. De manera que el texto que venimos estudiando dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y cada una de estas acciones que acabo de nombrar tienen que ver con esto. Pero nada de esto, hermanos, se puede hacer perseverantemente. Nada de esto se puede retomar y mantenerse en el tiempo si no lo hacemos dependiendo de los recursos de Dios. Y esa es la quinta realidad y última que este versículo nos da cuando dice al final, 1 Corintios 15, 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Le pido que repita esa frase nuevamente, que es la última. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, qué hermoso recurso. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, este recurso nos enseña la quinta realidad, que la firme perseverancia como hijos de Dios solo se alcanza por medio de la dependencia en los recursos y promesas de Dios. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con esta frase el apóstol
pone énfasis en la manera en cómo los hijos de Dios podemos llegar a mantenernos firmes y a ser constantes, pues estamos en un mundo difícil y además los retos de la vida cristiana y de la obra del Señor son grandes, son desafiantes. Por eso no es posible que perseveremos en la obra y que seamos fieles como hijos de Dios con base en nuestros propios recursos limitados. Así que es importante no confiar en esos recursos limitados. No confiemos, hermanos, en esta clase de recursos, de apoyos, cuando estamos queriendo ser perseverantes y fieles en lo que Dios quiere que hagamos y seamos para Él. Mira, aquí hay unos ejemplos. No confiemos en el hombre. No esperemos en lo que hacemos para Dios que el hombre nos dé su aceptación o su reconocimiento. Hombre quien sea, cristiano o no. A veces estamos avanzando y haciendo las cosas y en el fondo estamos esperando que alguien nos lo reconozca. Y aunque podría ser, y es una bendición alabarnos, claro, alabarnos dentro de un contexto correcto, para alentarnos, generalmente no va a pasar. El que hace lo que hace, lo tiene que hacer no para los hombres. Esa es la razón por la que algunos se llegan a sentir defraudados en lo que hacen y ya no perseveran. Tampoco hay que esperar, hermanos, igualdad. Esa intención de que haya equidad o igualdad en lo que hacemos para Dios, como la que buscaba Pedro cuando en Juan 21 le dice a Cristo respecto a Juan, Pedro le dice respecto a Juan, ¿y qué de este? Y Jesús le contesta y le dice, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Pero a veces dejamos que en nuestro corazón se meta la idea de que, no, es que yo estoy dando, yo estoy haciendo, yo estoy trabajando, también él debería de hacerlo. También ella, es que yo estoy ofrendando y dando, también ellos deberían. Hazlo tú para el Señor. Déjale a Dios que trate con cada quien. No vamos a esperar nunca la igualdad y la equidad, porque la justicia solamente va a ser cuando estemos con Dios. Aquí, cada quien, tenemos que motivarnos en lo que Dios nos promete. Cuidado con el recurso de medirnos con otros, hermanos. ¿Queremos perseverar como creyentes y siervos de Dios? Evitemos la intención de hacer más que otros o hacer igual que lo que otros están haciendo o pueden hacer para Dios. Evitemos la idea de igualarnos. Y aunque ciertamente hay siervos de Dios que nos inspiran y para eso están puestos, hay una línea delgada, pero una gran diferencia entre verlos como inspiración y verlos como que nos hacen sombra y que no podemos nosotros nunca dar el ancho como ellos. Hay que tener mucho cuidado en eso, sobre todo en nuestros primeros años de cristianos o en nuestros primeros días o meses de servir al Señor y más adelante también, porque esta es una tentación que hay que rechazar, porque solo nos lleva a la envidia y a la competencia. Cuidado con esperar en este recurso siguiente, querer ver pronto el resultado o el fruto de nuestro trabajo. Cuando tenemos la expectativa de ver lo que estamos haciendo y los frutos y el resultado inmediatamente, eso genera impaciencia, trae frustración. La verdad es que el fruto de Dios viene con fidelidad, con persistencia. Hay que cuidarnos de esto y dejar en las manos de Dios la manera y el tiempo en que va a venir el resultado de lo que estamos haciendo y ser sembradores fieles, pacientes y esperar el fruto de Dios. Hay que cuidarnos también, hermanos, del recurso del perfeccionismo, un recurso humano. Ese recurso que nos lleva a querer siempre ver que todo sale como queremos y que nunca nos equivocaremos y que los otros tampoco deberían de fallarnos. Ese recurso humano, hermanos, en el que algunos están esperando ser fieles, también es un recurso equivocado que conduce a expectativas equivocadas y finalmente a un cansancio, un desgaste que nos lleva a desertar. Luego tenemos ese recurso humano de esperar que nada se complique,
que nada se interponga, la expectativa de que al obedecer todo se dará fácilmente y no habrá dificultades. Ese recurso humano genera decepción. Hay que desecharlo si queremos perseverar. Y finalmente, hermanos, hay que evitar pensar que si estamos haciendo la obra de Dios y su voluntad, nunca tendremos que sufrir la pérdida de algo valioso. Eso genera tropiezo. La verdad es que como hijos y siervos de Dios, Dios sabe qué cosas nos deja y qué cosas se lleva de nuestra vida. Somos de Él y vivir entregados a Él implica darle todo. Ese es uno de los factores que hace que ante las pruebas el creyente las viva muy diferente. Cuando se avecina la posibilidad de perder algo que valoras y de antemano se lo entregas a Dios, se lo agradeces y se lo das, como Abraham le dio a Isaac. ¿Te acuerdas en la prueba? Y dijo, pues ya, Dios me lo dio y si se lo lleva, pues hasta si quiere lo puede resucitar. Esa entrega completa nos evita tropiezos y nos permite ser fieles. Miren, hermanos, estamos cerrando. Hay varios textos, como estos tres que son muy valiosos, que nos recuerdan el peligro de confiar en recursos humanos y nos animan a confiar en Dios. Salmo 62, 8 al 11. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Y dice el 10, ayúdenme, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y en Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y dice el 24, hermanos, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Así que si yo hago misericordia, juicio y justicia, ¿quién está conmigo, hermano? Jehová, Dios poderoso, obrando en lo que yo hago, porque no estoy buscando alabarme en los recursos humanos. Y en Corintios, Pablo menciona estas palabras llenas de dependencia en el Señor. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hablaba de un padecimiento físico que Dios no le quitaba. Y dice el 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se refiere a que cuando uno cae en debilidad por alguno de estos factores y renuncia a confiar en los recursos humanos, ¿quién es el que nos sostiene, hermanos? Dios. Porque aunque estemos en debilidad, nos mantenemos en obediencia y Dios ve por nosotros. Así que confía en, y ahí está en la pantalla, confía en las verdades de Dios. Todo aquello que Dios nos ha revelado como base para ser cristianos firmes y fieles. Confía en las verdades de Dios. ¿Cuántas verdades hay en la Biblia, hermanos? Especialmente aquellas que tienen que ver con el carácter de Dios. Segundo, confía en las promesas de Dios. Todo aquello que Dios se ha comprometido a hacer, si tú eres fiel, y lo hará venir a tu vida. ¿Cuántas promesas hay de Dios en la palabra? Y tercero, confía en las recompensas de Dios.
todo aquello que Dios ha prometido darte en su fidelidad y bondad cuando llegue el tiempo en que puedas recibirlo. Ese es, hermanos, el gran ejemplo de muchos hombres y mujeres que se registra su ejemplo en la Biblia y que habremos de estudiar en próximos días. Muchos hombres y mujeres de Dios que hicieron lo que hicieron con perseverancia y fidelidad porque creyeron las verdades, se sostuvieron en las promesas y se alentaron en las recompensas de Dios. Y eso es lo que en este tiempo muchos de nosotros estamos y estaremos necesitando. Creer la verdad de Dios contra la mentira y contra las circunstancias adversas y contra el dolor que pueda venir. Sostenernos y aferrarnos en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras luchas, y alentarnos y renovarnos en las recompensas divinas, apartándonos de lo que este mundo nos trata de ofrecer para que vayamos en pos de ello. Ahí en tu pantalla quedará grabado un apoyo para aplicar estas realidades a tu vida, semejante al que está grabado en la mañana. En este apoyo puedes revisar estas 6 preguntas que tienen que ver con lo que acabamos de enseñar, de aprender, y confrontarte personalmente tú con estas cosas, para que las apliques a tu vida personal y con la ayuda del Señor hagas ajustes, hagas cambios y sigas adelante perseverando firme y fiel. En próximos días tendremos la bendición de escuchar temas en relación a la vida de hombres y mujeres fieles y perseverantes que nos hicieron el favor de darnos ejemplos y de modelar cómo se es fiel a Dios y en qué, y qué viene por ello. Así que te animo, hermano, a agarrarte de Dios en este tiempo de tu vida y a buscar ser perseverante y fiel con su ayuda. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por 1 Corintios 15, 58, que nos anima a mantener un cristianismo digno de ti siempre y en todo tiempo. Tú sabes los retos que cada cristiano y cristiana confronta en este tiempo y cada dificultad por mantener un corazón ardiente, una voluntad ferviente, Señor, una voluntad dócil y humilde en tus propósitos. Tú sabes quién de todos nosotros, si así fuera, está debilitado, está dubitativo, incierto, cansado, desalentado, y necesita tu ayuda para renovarse y poder perseverar en aquellas cosas que tiene en sus manos de parte tuya para administrar fielmente. Nos miramos a ti, hoy delante de ti nos miramos como tus hijos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a estar firmes y constantes, a estar unidos en espíritu, en fe, en propósito, que nos ayudes a mantenernos creciendo en la obra del Señor siempre y que nos ayudes a mantenernos dependiendo de tus recursos, sabiendo que lo que hacemos en tus recursos no es en vano, tiene recompensa en esta vida y en la venidera. Y te pedimos esto especialmente en una temporada en la que estás poniendo a prueba nuestras vidas y a nuestra iglesia. Gracias, Señor, cumple tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.